Comunique a ente pontificio que Monseñor Montes de Oca, con ánimo sereno y contento, deja esta vida terrena feliz de unirse a Dios. 6 de septiembre de 1944, 11 AM. El 21 de octubre de 1895 nació en Carora, Estado Lara, Andrés Salvador Montes de Oca, descendiente de una de las familias más antiguas de la ciudad larense, de probadas virtudes sacerdotales donde nunca faltó un miembro del clero. Hijo de don Andrés Montes de Oca Subillaga y doña Rosario Montes de Oca Perera, fue el penúltimo de 5 hijos. Fue bautizado en el bautisterio de la iglesia San Juan Bautista, actual catedral de Carora. Su niñez transcurrió en la vieja calle San Juan, donde aún se conserva la casa donde nació. Desde pequeño manifestaba su deseo de ser pastor de almas. Su amigo de la infancia, Juan Carmona, relata que de niños solían pastorear a las orillas del río Morere. Allí Salvador exclamaba ante sus compañeros: «Ojalá me diera Dios algún día la suerte de también ser pastor de almas». Su físico era una persona muy buen mozo. Tenía una frente muy amplia. Era bajito, no era una persona así alta. Y su contextura era delgada, no era tampoco gorda. Y tenía una dulzura en su cara y derramaba una bondad grandísima, su rostro. Tratando a las personas era muy condescendiente, muy amable, jocoso, siempre tenía un chiste, una cosa. Ahora, tratándose de las cosas de Dios, era enérgico, demasiado, defendía la iglesia como a nadie. De la mano de su tío, el padre Carlos Subillaga, Montes de Oca conoció el amor por la Eucaristía y comenzó a formarse siendo su monaguillo. Es él quien lo llevó a la edad de 10 años a Monseñor Aguedo Felipe Alvarado y le dijo: «Aquí le traigo, su excelencia, a este muchacho para que lo empulpemos». En el año 1910, Salvador ingresó al seminario Santo Tomás de Aquino en Barquisimeto, y ya destacándose como el sacerdote que iba a ser, se convirtió en el seminarista preferido de Monseñor Alvarado. Para el año 1914, Salvador acompañó al obispo Alvarado a Roma, a la visita ad limina, y, cosa muy rara, como fueron muchas en su vida, se quedó estudiando en el Colegio Pío Latinoamericano. Al cabo de 3 años, su salud se debilitó y regresó a Venezuela, donde continuó sus estudios en el Seminario de Caracas. Salvador Montes de Oca fue ordenado sacerdote en mayo de 1922. Fue designado capellán del Santuario de la Paz y además de desempeñar labores periodísticas, fue profesor en el Colegio Federal de Barquisimeto. Pues muchos papás se animan a que sus niñas comiencen sus estudios para ser formadas por el padre Montes de Oca. A pocos años de haber sido ordenado sacerdote, fue distinguido con el título de Monseñor y Camarero Secreto del Papa. Él era muy amante de la Eucaristía. Él no veía más cosas más grandes que la Eucaristía. Decía con mucho fervor la misa. Cuando él atravesaba la plaza que conducía hasta el Santuario de la Paz, él no pasaba directo, sino que se detenía a conversar con los niños, a conversar con los jóvenes, y se hacía sumamente cercano. El 13 de enero de 1927 falleció el obispo de la diócesis de Valencia, Monseñor Granadillo. Ante la vacante en la mitra de Valencia, el arzobispo de Caracas, Monseñor Rincón González, le escribió una carta al presidente de la República, el general Juan Vicente Gómez, en la que expuso que había escasez de clero y no puede recomendar una terna. Propuso al padre Montes de Oca que, si bien era muy joven, disponía de unas profundas cualidades que hacían parecer en él un anciano. Salvador Montes de Oca no quería aceptar la mitra porque no se consideraba digno, pero vio esta decisión como una misión para servir a la causa de Dios. Fue proclamado segundo obispo de la diócesis de Valencia el 23 de octubre de 1927. De este hecho,
Monseñor escribió: «Cuando me nombraron pastor de una grey, fue Carora la que me vistió de obispo, regalándome la indumentaria». Su episcopado marcó una nueva etapa en su vida sacerdotal. Con apenas 32 años, el obispo más joven de Venezuela se encomendó a Dios y le pidió fuerzas que permitieran a su cuerpo enfermizo sobrellevar el peso de una mitra. Ante la situación política y social de Venezuela, Monseñor Montes de Oca se mantuvo firme en la defensa de los derechos humanos y la doctrina de la Iglesia Católica. Respecto al gobierno de Juan Vicente Gómez, hay que decir que definitivamente pues, fue un régimen dictatorial, fue una férrea dictadura. Y el obispo, ese obispito como lo llamaron, que era tan joven y tan pequeño, bueno, se enfrentó a Gómez con una tranquilidad absoluta. Y en respuesta a las injusticias del régimen, surgió en el año 28 el valiente movimiento estudiantil de esa generación. Una parte de la juventud intelectual venezolana se levantó a favor de la pluralidad y el respeto a los derechos humanos. Eran jóvenes valientes que se alzaron con ideas y fueron prácticamente callados, confinándolos en distintos lugares de presidio. Uno de ellos es el famoso castillo de Puerto Cabello, curiosamente llamado Libertador. Que él se dio cuenta de lo que estaba sufriendo en las cárceles, los que estaban sufriendo en las cárceles, lo que estaban sufriendo los estudiantes, lo que estaban sufriendo las torturas. El castillo de Puerto Cabello se encontraba dentro de la jurisdicción de la diócesis del obispo Montes de Oca. Pues allí el obispo Montes de Oca pide en infinidad de oportunidades que se le permita ir simplemente para interesarse por la salud de esos presidiarios, pero esto siempre le es negado. Cuando llegaba ese carro verde ahí frente al castillo donde estaban presos los muchachos, él empezaba de una vez su discurso y daba ahí un meeting en la puerta. Atreverse, pues, en aquellos años, querer ir allá a la cárcel, ese castillo, pues, de Puerto Cabello, y es hermoso, pues, el testimonio que Andrés Eloy Blanco, pues, deja. El día que él salió del Castillo Libertador, allí lo estaban esperando sus familiares, sus tías, las Rabel, y junto a ellas se encontraba el joven obispo Montes de Oca, quien le dijo: Andrés Eloy, hoy sales libre, pero no te olvides jamás de tu compromiso con la patria. Monseñor se preocupaba por cómo se encontraban los hogares donde faltaba el padre. Por las tardes salía sin escolta y tocaba las puertas para saber en qué condiciones estaban, y a los pequeños de la casa les dejaba monedas de 5 bolívares para socorrer en algo de sus hogares. Discretamente ayudaba a las madres sin humillarlas. Cuando mi papá se murió, yo estaba pequeña, pues lo veía a él como un papá. Así que lo quise mucho. En Semana Santa, Monseñor se llevaba a los hombres, porque era el rosario de los hombres. Y Monseñor iba rezando por los presos políticos, porque suelten los presos políticos. Y así seguía por toda la ciudad, y atrás iban 300, 400 hombres de la ciudad rezando el rosario. El obispo de Valencia fue frontal contra los abusos cometidos por los personajes del gobierno. El año 1929 fue un año particularmente terrible para Venezuela. Un fuerte terremoto destruyó la ciudad de Cumaná, la fallida expedición del Falke a las costas de Oriente, y fue electo para un nuevo periodo presidencial Juan Vicente Gómez. Pero este decidió renunciar para dedicarse a las labores del campo, y fue nombrado presidente de la República Juan Bautista Pérez. Ocurrió un hecho que Monseñor Montes de Oca no podía pasar por alto. El prefecto, actualmente sería el gobernador del estado, anuncia su matrimonio civil con una dama de la sociedad carabobeña. Este señor ya había estado casado en primeras nupcias. De manera que ahí Monseñor dice: entonces es preciso que yo ponga los puntos sobre las IES aquí. Aquí va una carta pastoral sobre el matrimonio. Una pastoral para instruir a la feligresía. En ningún momento él quería molestar. La instrucción pastoral sobre el matrimonio eclesiástico
fue tomada como un insulto por los más altos jerarcas del gobierno, lo que trajo como consecuencia que el 11 de octubre de 1929, Monseñor Salvador Montes de Oca fuera expulsado del país. Cuando Monseñor se fue al exilio, fue una tragedia grandísima para toda la familia y para la población de Barquisimeto, de Carora, y me figuro de Valencia también, porque él venía de Caracas. Y de regreso a Valencia, entonces lo agarró el jefe de la policía y de ahí lo mandaron directo a La Guaira y de La Guaira a Trinidad. Y eso fue algo terrible. Con una profunda sensibilidad por lo que era la justicia y por tanto todo lo que se desviara de allí, todo lo que fuera abuso de poder, todo lo que fuera aprovecharse pues, del poder, no solo para dañar a otros, sino también hasta para dar mal ejemplo, que fue lo que en definitiva fue, diríamos, como el espolón que hizo que fuera expulsado. Y después vienen las noticias que llegó a Trinidad, que se consiguió allá con una familia también Montes de Oca, que parece que era de la parentela, y hicieron mucha relación. Cuando Monseñor Gómez le mandó una bolsita con dinero para pasar en el exilio, le respondió: dígale a su presidente que un príncipe de la iglesia no acepta limosna de sus perseguidores. Entonces Gómez que dijo: a obispito amargo. Don Andrés Montes de Oca viajó a Trinidad junto al padre Cubas. Llevó con él un documento que enviaba el gobierno de Venezuela a Monseñor. Se trataba de una nota donde Montes de Oca rectificaba la pastoral sobre el matrimonio eclesiástico que lo llevó al destierro. Don Andrés le dijo: te mandan esto para que lo firmes y puedas volver a Venezuela. Si yo fuera tú, no lo firmara, y su hijo, por supuesto, no lo firmó. Monseñor Montes de Oca partió de Trinidad a Europa. En el año 1930, llegó a Roma y se hospedó en el Colegio Pío Latinoamericano, donde compartió con los seminaristas de Venezuela. Entonces Gómez, muy vivo que era, dijo que él no era el que había sacado a Monseñor, que el que lo había sacado era el presidente, que era Juan Bautista Pérez. Por eso en Caracas, los echadores de broma le escribieron allá en Miraflores un letrero que decía: aquí vive el presidente y el que manda vive enfrente. En 1931 fue destituido el presidente de la República, Juan Bautista Pérez, y regresó al control directo del poder, el general Juan Vicente Gómez. El nuevo jefe de Estado, escondiendo su complicidad con el destierro del prelado, realizó como primer acto administrativo la promulgación de la revocatoria del decreto de extrañamiento, otorgándole al alto obispo de la iglesia la oportunidad de regresar al país. El regreso de Monseñor Montes de Oca fue una de las fiestas triunfales. Yo creo que después del triunfo de Carabobo no hubo tanta alegría en Valencia como hubo el día que Monseñor llegó de nuevo a su púlpito y dijo: decíamos ayer. Al llegar Valencia, amó a Monseñor Montes de Oca. El obispo de Valencia volvió a sus actividades habituales. Escribió nuevas cartas e instrucciones pastorales, el boletín de la diócesis. Realizó visitas pastorales y, de manera muy novedosa, comenzó a usar la radio como medio de difusión de la religión y la moral. La fuerza de Gómez hicieron preso a un señor Mariño, descendiente del prócer de la Independencia y familia de los Andas de aquí Valencia. Ese señor le encontraron en el paltó unos papeles comunistas y lo llevaron a la Casa Páez. Y en los sótanos de la Casa Páez lo empezaron a torturar para que confesara. ¿Y qué podía confesar el hombre si el hombre no era comunista ni era nada? Entonces se les muere y ellos le han partido las costillas. El secretario general de gobierno llamó a Monseñor y le dijo que los suicidas están excomulgados y no tienen oficios religiosos. Pero Monseñor sabía perfectamente lo que estaba pasando. Entonces le avisó a la familia que lo iban a despedir en la iglesia catedral. Ahí estaba la catedral abierta de par en par y Monseñor ya con la ropa de luto. Bueno,
salió el entierro de Mariño y se le pegó todo Valencia atrás. Y a medida que caminaba el entierro, porque el cementerio de Valencia queda lejos, a medida que caminaba, los hombres se agachaban y se hacían, imitaban que se estaban haciendo los lazos de los zapatos, porque habían dicho que con las cuerdas de los zapatos se había ahorcado Mariño. Luchó férreamente con su palabra y con sus gestos contra la dictadura del general Juan Vicente Gómez, pero fuerte, firme. El año 34 fue un año de mucho trabajo pastoral para Monseñor Montes de Oca, pero lamentablemente, a finales de mayo, ocurrió algo muy lamentable para él. El Rosario, mi abuela, murió el 24 de mayo de 1934, de un ataque cardíaco. Que el ánimo se volvió pues muy quedo, ya no fue tan comunicativo, ya no fue tan jovial, ya no fue tan cercano, sino que se volvió taciturno, encerrado en sí mismo, llegó a enfermarse. Valencia amó a Montes de Oca. Valencia, como no podía expresarle a Montes de Oca lo que lo quería, cuando se murió su madre, le levantó un mausoleo extraordinario, principesco, diría yo. De manera que él estuvo, nunca Monseñor estuvo solo. El pueblo siempre estuvo alrededor de Montes de Oca. Indudablemente que estos años, después de su regreso del destierro en el año 31, fueron años duros. Bueno, en el año 34, Monseñor Montes de Oca se dirige a Roma para hacer la visita del Límina. En aquel momento eran cada 10 años, pues que un obispo debía presentarse pues a Roma. Ya sabemos las dificultades de entonces, había que ir en barco, el tiempo que todo esto se llevaba, y él fue pues de verdad pues muy ilusionado. Estando en Italia, Monseñor aprovechó el tiempo disponible para hacer un retiro espiritual en la Cartuja de Gayuso, en Florencia. Allí lo sorprendió una peritonitis, que lo puso al borde de la muerte, por lo que estuvo 2 meses y medio hospitalizado. De Venezuela arribó Monseñor Lucas Guillermo Castillo, obispo de Coro, quien lo acompañó hasta su recuperación. Él, que siempre fue de constitución física más bien débil, pues que no iba a recuperarse en poco tiempo, ni iba a tener pues la fuerza para continuar adelante, y es lo que lo lleva a presentar su renuncia. Montes de Oca iba ya con un proyecto de vida. Él iba a entregarse a los cartujos. A Montes de Oca no se le permitió volver a la Cartuja de Gayuso por su estado de salud y debilidad física. Entró en la congregación de los Padres Sacramentinos, donde pasó 8 años desempeñando oficios variados. No deseó ser reconocido como el obispo. Él renunció totalmente a cualquier dignidad y pasó a ser conocido como el Padre Montes. Se dice que la manera como él bendecía lo delataba, y que muchas veces religiosas y sacerdotes se daban cuenta de que esta persona debía haber sido un alto dignatario por la manera especial que empleaba para bendecir al terminar la Eucaristía. A Monseñor Montes de Oca se le ofreció la posibilidad de regresar a Venezuela en medio del conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial, pues que azotaba toda Europa, y no podemos olvidar que Italia pues era aliada de Hitler. Sin embargo, él quiso permanecer pues y permanecer junto a sus hermanos. El llamado que Monseñor sintió desde joven a la vida de contemplación es lo que lo llevó en 1943 a obtener el permiso de sus superiores sacramentinos para ingresar a una de las órdenes más austeras de la Iglesia, la Orden de San Bruno. Ingresó a la Cartuja del Espíritu Santo en la Farneta, en Lucca, Italia. Allí tomó el nombre de hermano Bernardo María. Ingresó como novicio. Fue una vida dura, pero muy sana. Las actividades se distribuían en meditaciones, estudios y trabajos manuales. Cada cartujo tenía su propia celda y jardín para plantar hortalizas y cultivar flores. Cuando Monseñor Montes de Oca entra a la vida de cartujo, le rapan el cabello, cosa que tiene que seguirse afeitando cada 15 días, viste un hábito de lana
el silencio. Solamente un día a la semana tenían un pequeño paseo en el que sí se acostumbraba a hablar. Él estaba encantado porque él era un hombre eucarístico. Él lo que quería era estar todo el día frente al sagrario adorando a Jesús. El ejército alemán intensificaba sus ataques cada día más. Sin embargo, la Cartuja de Luca gozaba de neutralidad, razón por la cual nunca habían sido molestados por las tropas nazistas. La situación empeoró y para mediados de 1943, civiles adyacentes de la zona, en medio de desesperación por salvar sus vidas, saltaron los muros de la Cartuja y buscaron refugio en el interior del convento. Pero como siempre hay algún soplón, pues, o alguien que dio el pitazo de que ahí podía haber, y esto hizo que entraran las tropas alemanas en la Cartuja. La noche del 2 de septiembre, un oficial del ejército alemán que se había ganado la confianza de los monjes tocó las puertas de la Cartuja y tras él entró un pelotón de las tropas nazistas, quienes atraparon a todos los cartujos y civiles que se preparaban para la misa de medianoche. Y por supuesto quienes tenían mayor responsabilidad pues eran los frailes pues, auténticos, y por eso ellos fueron puestos aparte. Tanto el prior como Monseñor Montes de Oca, Fray Bernardo y los otros frailes pues fueron tratados, si se quiere, de una manera más dura. Roba los alimentos y aglutina en un salón a toda esa cantidad de personas que huían precisamente de esta situación tan adversa y terrorífica. Pero ellos fueron los que mantuvieron el espíritu y la esperanza en medio de una situación en la que todos veían que su muerte les iba llegando, porque fueron asesinados en cuestión de días y en diversos lugares. Fueron llevados a una antigua casona abandonada ubicada en Noki, en la zona de Camaiore. Fueron expuestos a las más terribles torturas y humillaciones. A pesar de los terribles dolores físicos que sufría don Bernardo, la serenidad de su paz interior demostraba la influencia de su santidad. El hombre que dio fe de vida, el hombre que dio alegría, el hombre que mantenía a todo el grupo verdaderamente luchando contra lo inevitable, que era lo que veían más cerca, el morir. Se cuenta específicamente de un judío que estaba absolutamente aterrorizado y no hallaba sosiego sino junto al antiguo obispo de Valencia. Pues ahí hay un gesto muy claro de entrega de su vida por la fe y de acompañamiento a todos aquellos hombres que el único delito que tenían era simplemente no estar de acuerdo con la invasión, no estar de acuerdo con la guerra. El 6 de septiembre de 1944, don Bernardo María y el padre prior de la Cartuja, don Martino Brins, fueron separados del grupo. No fue sino hasta después que sus cuerpos no aguantaron más las torturas a las que fueron sometidos, que procedieron a ejecutarlos con ráfagas de ametralladora a la orilla del camino de Monte Magno de Camaiore. La noticia de la muerte de Salvador Montes de Oca se supo en Venezuela en enero de 1945. Monseñor Dubuc era el obispo de Barquisimeto y mandó a un empleado a la casa de mi padre y mi madre para decir que reunieran a toda la familia allí, que a las 9 de la noche iba Monseñor a visitar allá. Entonces, cuando se le comunicó a papá eso, dijo, ay, mataron al obispo. Apenas es informado de la terrible noticia, el anciano se arrodilla y dice que deben darle profundas gracias a Dios porque su familia fue elegida para sufrir el martirio. Se recibió con mucho pesar porque Monseñor fue muy querido aquí en Valencia. Con mucho pesar todo el mundo y causó pues
pesar y admiración de que se muriera así. No fue sino hasta febrero de 1947 que los restos de Monseñor Montes de Oca fueron encontrados en una fosa común en el cementerio de Montemagno. Hubo un interés aquí en Venezuela y concretamente en la Asamblea Constituyente para ver cómo se podían traer los restos de Monseñor Montes de Oca aquí a Venezuela. El sacerdote Luis Rotondaro fue el encargado de viajar a Italia para reconocer los restos del obispo de Valencia. El cadáver fue identificado con la ayuda de los monjes sobrevivientes, quienes lo reconocieron por las piezas dentales, el cinturón de la orden identificado con el número 13 y 2 páginas del breviario, su libro de oraciones que quedó a su lado. El 13 de julio de 1947 llegaron al puerto de La Guaira a bordo del vapor Lucano los restos del obispo mártir. Fue recibido por el pueblo venezolano y se le celebraron los más grandes honores. En La Guaira fue muchísima gente. Al barco subimos muchas personas. Y desde el puerto hasta la iglesia de La Guaira, todos a pie. Ahí le rezaron un requiem y después seguimos el viaje para Caracas. Y en Caracas el recibimiento en la catedral fue apoteósico también, había mucha gente esperando. Y ahí lo dejaron hasta el día siguiente, que salimos para Valencia. Homenajes de respeto y admiración se tributaron a lo largo del camino hacia su diócesis. Durante el avance del cortejo fúnebre, desde la frontera de Aragua y Carabobo, el tránsito quedó absolutamente interrumpido y la carretera de lado y lado quedó abarrotada por las personas que querían homenajear a su obispo, Monseñor Salvador Montes de Oca. El recibimiento de los restos de Montes de Oca, de Monseñor Montes de Oca a Valencia fue una cuestión extraordinaria. Y fueron inhumados en la Catedral de Valencia, donde reposan pues actualmente. La significación de Monseñor Montes de Oca es única dentro de la historia de la Iglesia en Venezuela. Por ser un sacerdote tan íntegro, defensor de la Iglesia, además lo más grande que pudo. Nos ponen un hombre que tuvo además un profundo amor a Jesucristo, a la Virgen Santísima y a la Iglesia, y desde allí lo que quería era servir al bien de los demás. El Monseñor Montes de Oca se puede tener y se puede clasificar como el hombre de los derechos humanos. Para mí es el hombre más santo que ha podido dar Venezuela. Ojalá llegue, como es el deseo de muchos, llegue al altar para que derrame muchas bendiciones e interceda por esta iglesia valenciana que tanto quiso. Salvador Montes de Oca pues es un ejemplo con una gran actualidad, con un profundo sentido para las generaciones de hoy y las generaciones de mañana de Venezuela y de más allá de nuestras fronteras.